Hispasonic. Hola hispasónicos, estamos delante del estadio Fraptools al que vamos a entrar de inmediato para conocer ese Magnolia que a todos nos ha llamado la atención cuando hace nada, justo antes de abrirse la feria, se anunciaba. Un sintetizador que vamos a conocer a través de la mano de un demostrador oficial para escuchar sonidos y del cual luego os detallaré las tripas y las posibilidades que tiene, que son curiosas, muy diferentes a las que estamos acostumbrados a encontrar. Vamos para adentro. Acabáis de escuchar una demostración de Magnolia, una de las novedades que se ha anunciado hace muy poquito, que ha despertado curiosidad porque es de las pocas ocasiones en las que vemos un fabricante modular pasarse del entorno Eurorack a un teclado completo, en este caso un teclado polifónico, lo habéis estado escuchando, un teclado que además es bitímbrico, también lo habéis oído en algunos de los ejemplos, y cuya arquitectura difiere bastante de la que es habitual. Encontramos, sí, dos osciladores, pero no son los convencionales, hay un oscilador que es de tipo crucero, lo cual permite, lo característico de este sintetizador, que es la posibilidad de utilizar FM lineal
en analógico. La FM lineal tradicional de los de X de Yamaha, en este caso tenemos en un par portador-modulador, portador del oscilador 1, modulador del oscilador 2, resuelto en analógico, con esa capacidad de que no entre en aliasing, en fin, una realización analógica 100% de lo que sería la idea de la FM. Tenemos un LFO por aquí, convencional, con ajustes de velocidad, de forma de onda continuamente variable entre distintos tipos, ajuste de entrada retrasada en acción, el momento de arranque, o si queremos que se desplace el arranque en el tiempo para que no sea instantáneo. También habéis visto algún sonido que el vibrato entra más tardío, este tipo de cuestiones. Varios LFOs, los veis por aquí, con varios modos, sincronizables, polifónicos, monofónicos. Cada voz tiene su propio LFO, con lo cual se pueden arrastrar a la vez en un uso monofónico o se pueden arrastrar individualmente sobre cada voz en un uso polifónico. Vamos al núcleo, que sería la parte de los osciladores, como os decía, muy distinto y muy lleno de parámetros el oscilador 1, más escueto el oscilador 2, que es un oscilador más convencional. En el oscilador 1 tenemos, por supuesto, controles de octava, tenemos ese control en un color característico que ya nos está reclamando la atención, que es el que introduce la modulación desde el oscilador 2 hacia el oscilador 1. Para esos timbres que habéis escuchado muy clásicos de FM, no falta, por supuesto, control de forma de onda, de nuevo continuamente variable. Tiene también un wavefolder para añadir más riqueza, más complejidad y más metalización sin necesidad de meternos en la FM, otra alternativa. Ese oscilador 1 se podría usar sin la FM en un uso convencional sustractivo combinado con el 2, que tiene por supuesto esa afinación, control de octava, su propio control de forma de onda también disponible, en fin, variación de ancho de pulso o de una combinación pulso-diente en el caso que estemos usando el diente. En fin, opciones variadas para sacar distintos colores, pero especialmente características a opción de la FM que habéis visto bien explotada en esos ejemplos que hemos escuchado. Tras ello, continúa una sección de filtrado, por supuesto por cada voz, pero doble y con los dos filtros independientes en cada voz. Tanto filtro paso bajo como filtro paso alto, tenemos los dos, paso alto seguido de paso bajo, independientes, un envolvente común que veis por aquí, que se puede aplicar a uno o a otro en distinto grado, invertido si queremos, con opción también de introducción de FM sobre la frecuencia de corte, por supuesto también controles de resonancia independientes en cada uno de ellos. Modulaciones, pues lo que podéis esperar, desde los LFOs, desde las envolventes, sea también modulación FM desde los osciladores o desde una fuente de ruido que también está disponible. Si continuáramos más allá, veríamos el amplificador, la etapa de salida, con su propia envolvente, como no, y en la parte de los osciladores también tenemos una envolvente dedicada para la afinación, si lo quisiéramos, para animar los ataques o lo que fuera, en fin, la posibilidad de disponer de esa envolvente independiente en la parte de osciladores que junto con el control de sync nos permitiría también introducir otros tipos de sonidos muy característicos de la síntesis sustractiva con esa sincronización entre osciladores, que se dispone también en dos modos, uno al estilo Buchla y otro más directo, más inmediato, más tradicional si queréis, más conocido. Por supuesto hay controles de velocidad al liberar la tecla, aftertouch, el tracking por el teclado, todos ellos controlables por aquí. Hay también dos, no uno, pedales de expresión para introducir mayor riqueza a la hora de controlar, si queremos, toda esta variedad de parámetros que hay por aquí. Hay por supuesto presets y encontramos también la posibilidad, esa que hablábamos, bitímbrica, que se expresa en varias formas. Tenemos el uso en un solo sonido con toda la polifonía, uso incluso en morphing, todavía están terminándose esas partes del desarrollo, pero está en el panel y estará en el producto definitivo que llegará después de verano, antes de fin de año desde luego. Tenemos ese morphing bajo un control único para cambiar entre dos versiones de sonido, que pueden ser totalmente distintos si queremos. Podemos combinar esos dos sonidos que permitiría, como habéis oído en algunos de los ejemplos, tener dos sonidos semejantes, por ejemplo, de lead, separarlos uno en panorámica hacia la izquierda, otro hacia la derecha, y a través del modo dual tener un lead mucho más denso, mucho más expresivo en estéreo, o directamente un modo split, que también habéis visto cuando está usando un secuenciador en la parte de abajo, porque también hay, como no, arpegiador y secuenciador, mientras estaba interpretando algunos acordes con la mano derecha. Modos clásicos, poli, mono, legato, por supuesto, en fin, controles de glide, y no falta tampoco una sección de efectos que incluye un efecto analógico de distorsión, una saturación. En la etapa final, esta ya no es por voz, esto ya es sobre el resultado combinado de las voces, una distorsión y unos efectos. Va a haber dos slots de efectos digitales que están todavía en desarrollo. Podéis pensar en lo típico, modulaciones, delays, en fin, este tipo de cuestiones que permitirán enriquecer el sonido antes de salir hacia el exterior. Las voces, hasta el punto en el que salimos del amplificador, son mono, pero en el propio amplificador hay control de la panorámica, que es un control modulable y que nos permitiría, por tanto, también que ese conjunto de la polifonía se enriquezca con una presencia dispersa por el campo estéreo. Un sintetizador que se acaba de presentar, como os decíamos,
estará disponible desde luego antes de fin de año. Nos dicen que en torno a verano esperan tener cerrado final de verano el desarrollo, esas cuestiones que quedan un poquito del firmware, y va a salir al mercado, nos anticipan que sobre unos 3.995 euros. Habrá que ver luego definitivamente cómo se estabiliza el precio y nos dicen que también tienen intención de, en la medida de lo posible, ver cómo lo pueden llegar a definir, pero andaría por ahí la cosa. Desde Superbus para vosotros, FrapTools y Magnolia.